Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el hijo del carpintero? ¿El hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Este pasaje que hemos escuchado, queridos hermanos, del Evangelio de San Marcos, cuando Jesús fue a su tierra, quienes estaban allí escuchándolo en la sinagoga, pues es su pueblo, debe ser su gente, los de su pueblo, y habían tenido noticias de él, que hacía milagros, que tenía poder para hacer milagros. Su forma de hablar era única. Nunca habían escuchado ahí en su pueblo hablar a un hombre como Jesús. Por eso es que estaban admirados y se preguntaban: ¿de dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿Dónde? Lo conocieron bien porque vivió entre ellos. Por ello lo expresan. ¿Qué no es este el hijo de María, el hijo de José el carpintero? ¿Que no viven aquí todos sus familiares? O sea, conocemos bien todo. ¿De dónde le viene el poder? Todos estos pensamientos y palabras que tenían estos hombres, Jesús los conoce. Por ello les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su casa, sus parientes. Estas palabras que Jesús les dice no son palabras sin ningún fundamento, al contrario, sabiendo que estaban comentando y platicando, difícilmente se dejaban ayudar, se dejaban orientar, pues dijo: nadie honra al profeta en su casa, ningún profeta es honrado en su casa, en su pueblo, por los suyos. Todos los demás sí lo honran. Cuando nosotros decimos que no reconocemos a veces a los que van triunfando en nuestro pueblo, ¿no? Decimos que somos malinchistas, ¿no? Porque dicen: ¿cómo valoramos a otros y cómo a los de nuestro pueblo no los valoramos? No los reconocemos.
Los reconocen en otros lados, pero en nuestro propio pueblo no son tan valorados. ¿Sí? Y así va sucediendo. Cuando en algún lugar hay, por ejemplo, algún sacerdote estimado más o menos, digo más o menos, pues no somos monedita de oro, ¿verdad? Pero estimados más o menos, después de que los cambian, son tan recordados y en la otra parroquia son poco estimados. Y entonces los otros hablan maravillas del sacerdote. En cambio, donde está, pues no tanto, no hablan tanto, no muy bien. Es distinta la cultura de cada pueblo, es cierto, pero no hablan bien. O sea, mientras uno está en un lugar, pues no se habla tan bien. Cuando ya se cambia, entonces sí. Igual que, por ejemplo, cuando alguien vive con nosotros, poco se le reconocen sus méritos, sus esfuerzos, pero cuando se muere, todo era tan bueno. Si es papá o mamá, ay, cuánta falta me haces. Cuando la tenía o cuando lo tenía ni siquiera estaba con él, ¿no? Y después escribe y escribe. Y después llorando hasta con otras personas, es que me duele tanto la muerte de mi papá, tanto la muerte de mi mamá. Cuando viven ni siquiera se esfuerzan por atenderlos, pero después de que mueren parece que todo surge, era tan importante. A Jesús tampoco lo quisieron ahí en su pueblo. Por eso él mismo dice que no hizo ningún milagro ahí por la incredulidad, y le sorprendía la incredulidad de la gente de su pueblo. ¿Cómo es que estos no crean? Dios se fijó en este pueblo y no creen. Y fíjense, hermanos, que nos puede suceder todo esto. Dios se ha fijado en nosotros y aún a veces permanecemos sin creer. Vivimos sin disfrutar de tantos dones y bendiciones de Dios. Sin disfrutarlos, los está repartiendo y no los disfrutamos. Imagínense cuánto bien pudo hacer Jesús allí en su propio pueblo si hubieran creído en Él. Pero no creyeron, no hizo milagros. ¿Cuánto bien hará Dios en nosotros si le creemos? Hay otros que cualquiera diría, ni cree en Dios. Pero llega el momento de la conversión y Dios hace milagros tan grandes, conversiones tan grandes, que nos toman inmediatamente la delantera a nosotros que llevamos tiempo luchando, esforzándonos a veces, no siempre, porque a veces pareciera ser que somos los que tenemos que dar un mejor ejemplo y testimonio de fe, y resulta que a veces somos los que más nos quejamos con Dios, porque Dios me olvida, porque Dios no me oye, porque Dios no me escucha, porque Dios no me hace caso, porque más nos quejamos con Dios. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de creer, la gracia de creer, para que Dios realice su obra en nosotros. La incredulidad impide que Dios realice su obra en nosotros. Que nos regale la fe y entonces disfrutaremos de todos los bienes, pues bien sabemos cuánto poder tiene Jesús para hacer milagros en nuestra vida. La gente se admiraba, sí, pero no disfrutaba, porque no tenían fe. Que el Señor nos conceda este regalo de la fe para disfrutar de todos los bienes que día a día
Él nos concede especialmente en la Eucaristía. Que así sea.